El sistema educativo mexicano se encuentra inmerso en un contexto socioeconómico y cultural muy diverso. Las poblaciones indígenas y rurales han sido las que, consistentemente, han padecido mayor rezago en cuanto a la calidad de la educación que reciben y de los resultados que obtienen. En este estudio, buscamos identificar los factores asociados a las persistentes disparidades educativas que afectan a la población indígena en México, concentrándonos en secundarias de Chiapas y Yucatán. Hicimos esta elección porque la evidencia indica que las diferencias en la asistencia escolar inician en la transición de primaria a secundaria. Este es un momento decisivo para el estudiante porque cambia a un nivel educativo con mayor grado de dificultad y mayor diversidad de contenidos. Muchos estudiantes indígenas transitan a un entorno donde el uso de su lengua se reduce o desaparece, y algunos enfrentan dificultades para adaptarse que pueden afectar su desempeño y desembocar en el abandono escolar. Así, los indicadores de escolaridad comienzan a ser más y más diferentes entre estudiantes indígenas y no indígenas. Pero, ¿cuáles son los factores asociados a la brecha educativa? Nuestra investigación incluyó un estudio cualitativo y uno cuantitativo. En el ejercicio estadístico, buscamos identificar con precisión los factores de la brecha de educación, utilizando los datos de la prueba PISA 2012. Encontramos referencias que demuestran que ser indígena sí importa en el desempeño educativo. Si el estudiante tiene una buena actitud hacia la escuela, el estudiante indígena obtiene 25 puntos más en matemáticas y 26 más en español que uno no indígena. En el caso del estado de Chiapas, un estudiante indígena tiene 21 puntos más en español que uno no indígena cuando ambos tienen acceso a tecnologías de la información para hacer sus tareas escolares. La asistencia al preescolar importa. Un estudiante indígena tiene 71 puntos más en la prueba de español que un estudiante no indígena. Las características de la comunidad donde viven los estudiantes son las que más inciden en sus puntajes, aunque no sabemos con exactitud cuáles son, pero podrían tener que ver con las políticas públicas existentes a nivel municipal. Por eso, hicimos un ejercicio diferente con el que buscamos determinar los factores que inciden en otro aspecto del logro educativo, la deserción. Usamos la información contenida en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en el Hogar 2013, para ver si la probabilidad de un joven estudiante de abandonar la escuela secundaria es más alta si se trata de un hablante de lengua indígena. Encontramos 6 elementos que destacan. La brecha es más alta en Puebla que en ningún otro estado, seguido de Chiapas, Tlaxcala y Yucatán. Solo en Hidalgo y Oaxaca es menos probable que un niño abandone la secundaria si es indígena. Los factores que más inciden en la deserción son las características de los municipios y no de los estados. La mayoría de las deserciones ocurre en segundo de secundaria. Los individuos que se identifican como indígenas son 2% más propensos a abandonar la escuela. Si un individuo habla lengua indígena, es 4% más probable que abandone la secundaria, independientemente de su condición socioeconómica o la de su comunidad. Si la madre de un estudiante habla solo la lengua indígena, él es 10% más propenso a abandonar la secundaria. Para identificar los factores asociados a esta brecha, los clasificamos en individuales, familiares, escolares y de la comunidad. Para los estudiantes, el cambio de primaria a secundaria no resulta sencillo. Casi no nos enseñaban en la primaria, como que era más jugar y jugar. Por eso cuando entramos en primero y nos preguntaban los maestros cosas así sobre lo que aprendimos en la primaria, decimos que casi no aprendimos nada, que no sabemos sobre eso. Aunque la mayoría logra adaptarse y se siente a gusto, muchos tienen dificultades con materias como matemáticas, español e inglés. La falta de aspiraciones escolares no parece ser un factor de riesgo. Casi todos desean continuar con sus estudios y conseguir una carrera técnica o licenciatura. Ya poder independizarme así por mí misma, valerme por mí misma. Si estás buscando trabajo, lo primero que te piden son los papeles de tu cobay o de tu secundaria. Por eso es importante terminar. Si no, pues si no estudias, ¿cómo?
no va a salir adelante. ¿Qué le vas a dar? ¿Qué ejemplo le vas a dar a tus hijos? Los padres de familia tienen una alta valoración por la educación como una oportunidad para mejorar las condiciones de vida. Por ello, están dispuestos a apoyar a sus hijos para que continúen con sus estudios. Es importante estudiar porque, para que puedan tener algún trabajo. Ahorita, mínimo, piden bachiller para cualquier trabajo. Es importante porque acá en el pueblo trabajar en el campo es muy arriesgado. Y para salir a trabajar ahorita en las ciudades, tiene que uno tener cuando menos la secundaria. A pesar de que las becas y programas de asistencia han aligerado la carga, la economía familiar es el principal obstáculo para que los jóvenes sigan con sus estudios, pues muchos de ellos deben trabajar para contribuir al ingreso familiar. Yo he hecho trabajo hasta de hombre para verle ayudar. Yo creo que la mayoría de las señoras que se encuentran aquí han hecho trabajo de hombre. Hemos apoyado a nuestros esposos para que saquemos adelante a nuestros hijos. Los bajos niveles de escolaridad que tienen los padres les imponen limitaciones para ayudarlos con las tareas. La presencia cada vez más frecuente de fenómenos como la drogadicción, la violencia, el embarazo adolescente y la migración constituyen factores de riesgo para que los jóvenes abandonen la escuela. Pues veo que muchos ya dejan de estudiar por otras cosas, que van atrás de otro, porque los tratan mal por otros alumnos. En cambio, la condición de género de las mujeres ya no parece ser una fuerte limitante a su educación, pues los padres buscan apoyar a sus hijas tanto como a sus hijos. La insuficiente cobertura educativa hace que asistir a la secundaria implique altos costos en tiempo y en transporte. La infraestructura y equipamiento de las escuelas y las aulas es insuficiente y se encuentra en mal estado. La sala de cómputo, nadie tiene computadoras, el internet. Allá solo son 160 y les hace falta sillas. Que si pudiera haber una sala de cómputo donde pudiera investigar más y aprender más. En los sanitarios, en los baños, están un poco descuidados. Y como que para mí no me gusta porque no es tan higiénico. Además, hay condiciones relacionadas con los maestros que influyen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, como ausentismo docente, pagos tardíos, contratos temporales, excesiva rotación, asignación a zonas alejadas, desconocimiento de la lengua e impartición de materias en las que no son especialistas. Las relaciones entre estudiantes y entre maestros y estudiantes influyen en la motivación de los jóvenes para asistir a la secundaria. Un aspecto de suma relevancia es el dominio del español. La mayoría de los estudiantes y padres que participaron en nuestro estudio hablan lengua indígena y muchos maestros solo el español. Esto influye en el desempeño de los estudiantes, quienes no siempre entienden ni se expresan en español. A veces leen y no logran entender bien la lectura, aunque son de secundaria, porque el maestro que les da clase en el pueblito, en la comisaría, se les da la mayor parte igual en maya. Por otra parte, el plan y currículum nacionales no se adaptan a las condiciones locales. La evidencia cualitativa sugiere la necesidad de políticas educativas diferenciadas que respondan a las necesidades de las comunidades. La investigación nos lleva a concluir que el elemento que más incide en el desempeño y la escolaridad de los estudiantes indígenas es la lengua. Ellos terminan la primaria con dificultades para entender y hablar el español, lo que puede impactar su desempeño porque las actividades, contenidos y materiales de secundaria están en esa lengua. Los maestros no siempre hablan la lengua de la comunidad, lo cual dificulta la comunicación con estudiantes y padres de familia. Tishmewa, la mayoría habla en maya, o bajan de comisaría y son maya hablantes, y se les dificulta entender el español, pues que se explique la mayor parte en maya, pero desgraciadamente no todos explican la maya. La solución de este problema no es fácil. Requeriría de la capacitación de los maestros en lenguas indígenas, de una mejor asignación a las escuelas y la adaptación de los planes y los materiales a las necesidades de la comunidad. Si bien son propuestas difíciles de implementar, no creemos que esta sea razón de desaliento. Existen escuelas a lo largo del país con mayoría de alumnos indígenas que son exitosas.
En los resultados de Planea 2015, encontramos alrededor de 700 escuelas en comunidades con 35 a 65% de población indígena que están por encima del promedio nacional. Además, algunas escuelas en comunidades rurales mayoritariamente indígenas que también están por arriba del promedio nacional. Con investigación adicional, podremos saber más acerca de estas escuelas, qué es exactamente lo que hacen bien y cómo superan las dificultades de una estructura educativa que no atiende necesidades particulares, en un contexto cultural tan diverso como México. De lo que yo me dedicaré, de lo que yo aprendí aquí en la escuela, pues sé que me va a servir en algún momento de esos. Pues yo de mi parte, pues es seguir estudiando para que ya así, cuando ya siga estudiando y todo eso, para que tenga un buen trabajo, me servirá de algo. Porque algún día todo esto que me enseña me servirá en el futuro para tener un buen empleo. Está más concientizado sobre algunas cosas o para trabajar también para que pueda valerse por sí mismo. Para que sean alguien en la vida, para que hagan lo que sus padres nunca pudieron ser. Para que sean alguien en la vida, no trabajar en campo o en otro trabajo, porque la vida de un campesino es muy difícil. Aprender de estas escuelas podría abonar a disminuir la brecha educativa de la población indígena y así ayudar a que todos los jóvenes mexicanos accedan a una educación de calidad.